Buenos días. Madre mía, un inicio de vídeo un tanto raro, pero hoy os quiero traer conmigo a una mañana así más de tranquis, más relax, porque no todos son días mega productivos en la vida de una persona. Entonces os quiero traer más así lo que sería un día más de relax para mí. Nada, estoy intentando seguir entre semana unas rutinas muy marcadas para conseguir mis objetivos. Y bueno, ya habéis visto mi desayuno completísimo, porque estoy intentando llevar la vida fit, no fat. Mi desayuno completísimo. Y nada, no me acabo de lavar los dientes, me acabo de peinar, voy a hacerme la rutina facial. En teoría, después de esto debería vestirme y hacer deporte, pero este fin de semana he pasado por una bursitis, una inflamación de los tendones de la cadera. Yo para colmo tengo la cadera inflamada. Ahora mismo no me molesta la bursitis, pero sí que es verdad que tengo bastante molestia lumbar. Entonces, esta semana voy a intentar no hacer deporte. Sí que es verdad que ahora voy a ir a andar, pues tengo que hacer unos recados. Pero unos recados de chill, o sea, es ir a comprar unas cositas. Unos posits, tal, no... Y nada, lo que voy a intentar es por las tardes hacer yoga, para estirar un poco el cuerpo, que el cuerpo se desentumezca de estar todo el fin de semana que está tumbada, muñeco de escayola en la cama. Y nada, os venís conmigo. Justo acabamos de llegar de comprar unas cosas que necesitaba, unos posits, bueno, ahora lo enseño. Y me ha llegado un paquete que pedí, y es que resulta que yo lo que son anillos, collares, etcétera, lo tenía bastante mal y nada, me ha llegado este joyerito y bueno, ahora lo arreglamos juntos. Bueno, os enseñaba que nada, he ido a comprar nada, unos posits y portaminas porque quiero volver a dibujar. Dibujar es una cosa que, bueno, ahora me pongo de frente y os explico. De todas maneras, eso es lo que os comentaba del joyero. Ya no tengo todas mis cosas desperdigadas, sí que es verdad que he tirado un montón de cosas pues que no eran de plata, no eran de calidad, entonces pues como que se hacen más malas. Entonces he dejado los collares así más larguitos aquí. Aquí están los pendientes que son así más abultados. Aquí he dejado aros y pendientes así más largos, colgantes. Aquí las cadenitas o collares que no hace falta que estén tampoco colgados detrás. Aquí lo que viene siendo pequeñitos, que es que si me pongo a colgarlos ahí todos, la mayoría son aritos, pues no de eso. Y aquí los anillos. Entonces, pues mejor que desperdigado por ahí, pues la verdad es que este joyero está muy mono. Nada, lo que os comentaba, la verdad es que dibujar es algo que siempre me ha relajado muchísimo, siempre... las cosas así con mayor creatividad como que abren más mi mente, me hacen pensar, me hacen relajar. Y pues el dibujo es algo que si no lo vas practicando poco a poco pierdes la soltura en la muñeca. Y yo últimamente estos años me he dedicado mucho a dibujar en gráficos, en el ordenador, en Photoshop. De hecho ahora quiero aprender también el Illustrator y me he dado cuenta que es que la rotura de mano que tenía antes a dibujar se me ha perdido. Y nada, me he comprado portaminas porque siempre he dibujado mejor en portaminas. No sé, me gusta más la precisión y cómo se puede difuminar el portaminas que un lápiz. Obviamente los lápices HB están súper bien también para dibujar, pero aquí cada uno con su rollo. Yo soy de portaminas. Así que nada, me he puesto unos objetivos, imágenes que he visto por ejemplo en Pinterest, etcétera, a reproducirlas, a volver a soltar mano. Y nada, que dibujar relaja un montón, es muy terapéutico y quiero volver a retomarlo. Se está yendo la luz por momentos porque la verdad es que hace un día rarísimo hoy. Mira, hasta luego luz. Os voy a hacer un poco update del cuarto. Ya me he puesto aquí las fotografías de mis lugares favoritos del mundo, aquí colocaditas. Ya tengo luces aquí. A ver, que las enciendo. ¡Tarán! Esto por la noche se ve bastante más bonito, la verdad. Ahora sí, a la luz del día como que no.
Más cosas. Bueno, lo que os dije, ya está todo aquí en la cestita, aquí en el joyero lo que es tema joyas. Y aquí me he puesto también, pues, para días nublados, etcétera, o por la noche simplemente, me he puesto unas lucecitas LED aquí a lo largo del escritorio con luz blanca, que es la que a mí me funciona. La verdad es que la luz amarilla me parece más relajante y la luz blanca me parece más estimulante a la hora de, no sé, como que veo mejor. Bueno, eso. He colocado, enfócate, hola. He colocado ahí el cuadrito con esta frase que me gusta. Ya tenemos esto aquí colocadito con la balda de Shein. Nada, esto ahora tengo que limpiar esa vela porque ya no queda y quiero meter la Beauty Blender ahí. Nada. Y esto aquí, bueno, aquí es que donde guardaba yo, donde tenía todas las joyitas, que me lo hizo mi amiga Mar, que me encanta Stitch, y mi amiga Mar me lo hizo para mi cumple hace 2 años, y lo tengo ahí porque es que me gusta muchísimo. Y nada, la mesa al final ha quedado así, en este tono gris. Y nada, esto es un poco un update. Ahora es que estaba organizándome un poco, entonces pues lo veis así. Y esto, pues mira, estaba aquí. Pero esto es un poco un update de cómo va a quedar el cuarto. Bueno, y bueno, como veis ya está la cajonera pintada en gris. ¿Vamos a hacer la comida? ¡Piqui! ¿Vamos a hacer la comida? ¿O prefieres quedarte que te sobe? ¿Eh, amor? Eso, ¿eh? Como la gusta a ella. Vamos a hacer la comida, canenos. Mi amor. Vamos a hacer la comida. Venga, va. Vamos a hacer la comida, mi vida. Venga, va. ¿Cuánto voy a comer? ¡Cole, cole! Vamos a hacer la comida, mi amor. Bueno, y para comer es sencillo. Tengo arroz. Me compro estos vasitos de arroz porque, aparte de que el que necesito yo es basmati, me compro estos vasitos de arroz porque de verdad odio las obras. Los que me los compro yo porque de verdad que no puede ser esto, ¿eh? Me compro los vasitos porque siempre me paso haciendo arroz, entonces pues me compro el vasito y es pincharlo y meterlo al microondas si se hace. Así tengo el justo. Y nada, hoy toca el arroz con proteína, que serían gambas. Me mata las obras, de verdad. Que serían proteínas que tengo hoy, gambas y aguacate. Me voy a hacer un bol de arroz con gambas y aguacate y le voy a poner un poquito de soja y sésamo. Así pues también lo ariño un poquito y eso es lo que tenemos para comer hoy. Y después sería el cafecito. Hombre, el cafecito no falta. Que yo lo de las obras lo entiendo, porque los hombricos están trabajando. Lo que no entiendo es que se pasen gritando todo el día, silbando y haciendo su normal y gritándose de una punta a otra. Gritito de vez en cuando, oye que baja, oye que sube, oye que tiro un ladrillo, ok, pero todo el puto día. Estos sonidos son de obra. Pero es que todavía no lo habéis escuchado gritar. Es muy desagradable cómo se gritan y cómo pelean, la verdad. Y es que literalmente no sé si lo podéis ver. Es que la obra está ahí. Esta es la cocina. La obra está ahí. Ahí al lado. En general. Pocas esperanzas depositadas tenía yo en la comida de hoy, está buenísima. Creo que la clave ha sido un poco
la mezcla del arroz basmati con la soja que venden en el Mercadona. Hay dos tipos de salsa de soja. La normal, que es más salada que su vida, y... Uy, me veis un poco cortada. La normal, que es más salada que 4 bacalaos juntos. Y ayer vi que había una salsa dulce, o sea, una salsa de soja dulce. Y está tan buena con el arroz basmati, o sea, creo que mañana que tengo salmón me lo voy a hacer marinado con la salsa dulce, porque está muy bueno. Y nada, voy a tomarme el cafecito y me despido ya aquí. Quería que me acompañaseis una mañana así de tranquis. Ha sido la mañanita, ya habéis visto que sin gran cosa que hacer. Así que nada, me despido por hoy. Nos vemos, se va la luz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, muchos besos y gracias por estar aquí.